Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y qué gusto verles a cada uno de ustedes también. Qué gusto es saludar a aquellos que están del otro lado de la pantalla y que donde quiera que ustedes se encuentren, que este mensaje sinceramente pueda ser de mucha bendición para sus vidas. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos niños llegamos a jugar a la escuelita? Al maestro, a la maestra, o nuestros hijos, o hemos visto a nuestros sobrinos jugar a la escuelita. Y es que esa imagen en la que un niño la hace de maestro o de maestra demuestra que del otro lado hay otros aprendiendo de lo que ese niño está tratando de enseñar. Y muchas veces esta enseñanza como que lo encapsulamos solamente en el contexto de juego. Pero que si no solo en el juego hay enseñanzas que los niños nos dan, que si las lecciones de vida, que si el aprendizaje que los niños tienen no se limitan solamente a un juego, que si esas enseñanzas, que si esos aprendizajes, que si esas lecciones de vida van más allá simplemente de un juego. Por eso es que el día de hoy vamos a dar inicio a una nueva serie de sermones titulada Un niño los guiará, en donde a través de esta serie vamos a aprender de la fe, vamos a aprender de las virtudes y vamos a aprender de las características de los niños y cómo éstas pueden guiarnos aún en nuestro día a día. Por eso es que como parte de esta serie ustedes van a ver a niños involucrados dirigiéndonos en el servicio de adoración e inclusive hasta en la música. Y es con la intención de poder establecer claramente, visiblemente, que aún nosotros del otro lado podemos ser bendecidos por la dirección y el liderazgo de nuestros niños. Así que hoy vamos a hablar sobre así se recibe el reino, como inicio de esta nueva serie, Un niño los guiará. Así que si estamos listos para este mensaje y para arrancar esta nueva serie, alguien diga fuertemente amén. Amén. Vámonos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 es el pasaje en donde nos vamos a estar enfocando el día de hoy. Y como siempre lo he dicho últimamente y como siempre lo menciono cuando arrancamos un sermón y estamos a punto de leer un pasaje de la Biblia, ya usted sabe la pregunta. Tome su Biblia y levántela en alto. Déjenme ver esas Biblias en alto. Vamos bien, vamos bien. El Señor está obrando, el Señor está obrando. Bien, denle un fuerte aplauso a los que trajeron la Biblia. A mí le metí una regañada al staff el lunes pasado. Le dije, tenemos que vivir por ejemplo. Y les dije, tienen que ustedes también traer la Biblia los domingos. Así que vamos a poner el ejemplo todos nosotros. Marcos capítulo 10, versículo 13. Y vamos a leer del versículo 13 al versículo 16. Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Dice la escritura: cierto día, algunos padres llevaron ¿a quiénes? A sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan. La versión Reina Valera dice: no se los impidan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios, ¿como qué? ¿Cómo qué? Como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Costa Bro, esta es la palabra bendita de Dios para el pueblo de hoy. Amén. Para entender
a profundidad este pasaje, miren que tenemos que saber qué era lo que estaba pasando con la gente a la cual Jesús les está diciendo estas palabras. Lo que estaba sucediendo es que la audiencia a quien Jesús les está hablando, la gente, la multitud, aún los discípulos, estaban viviendo bajo el dominio romano, bajo la influencia romana, bajo la opresión romana, pero también estaban viviendo bajo una sociedad para quienes el poder, el prestigio y el estatus era muy importante. Es decir, esa sociedad en la que la multitud y los discípulos se desenvolvían y hacían toda una vida, le daba mucha atención entre los diferentes círculos de la sociedad a todo este asunto del poder, del estatus, del prestigio. Por eso es que Marcos, cuando escribió su evangelio, hizo algo muy interesante en algunas partes de su evangelio. Soltó unas indirectas. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que sueltan indirectas? ¿Cuántos de ustedes son los que tiran indirectas? Y se nos acercaron a otra iglesia. Todo el mundo conoce personas en nuestros trabajos, en nuestras familias. Están comiendo, no trajo la comida ese día en la fiesta y sueltan la indirecta. Qué rico es comer comida que uno trajo. Indirectas. Marcos en su evangelio soltó unas indirectas en repetidas ocasiones para esa gente, esa sociedad que estaba prestándole mucha atención al prestigio, al poder y al estatus. Y lo que hizo Marcos en su evangelio es, a través de esas indirectas, hacer un contraste entre los valores del reino, del imperio romano, y los valores del reino de Dios en relación al poder, al prestigio y al estatus. Y la manera en que lo hizo es que soltó estas indirectas diciendo, quizás ustedes las han escuchado o las han leído, diciendo: el primero será el último. No es que el primero será el primero, porque todo el mundo quiere ser el primero. Cuando se juegan comidas, los niños dicen: hey, vamos a comer, y que gane el primero, e inmediatamente. Porque el primero siempre quiere ganar. Pero el Marcos dice: el primero será el último. Dice también que el más grande será el servidor. No es que el más grande será a quienes la gente van a servirle, sino dice: el que quiera ser más grande, hágalo, pero debe ser el que sirve. Y luego dice, por todos estos aspectos que estaban sucediendo en la sociedad sobre quienes deberían de ganarse el reino de Dios, serán los escribas, los sacerdotes, la gente más alta en el contexto religioso. Pero Marcos viene y dice: no, a quienes le pertenecen el reino de Dios es aquellos que son como niños. Quizás por eso, es que los discípulos pensaron que los niños no eran dignos del reino de Dios por su edad. Quizás también porque los discípulos sabían que los niños en ese contexto y en esa época ocupaban un lugar bajo en la escalera de relaciones sociales, de tal manera que no los vieron como una prioridad importante para acercarse a Jesús y recibir el reino. Sin embargo, lo que Jesús hace es que al recibir a los niños, Jesús entonces les está pidiendo a la multitud que los reciban en la comunidad, porque también a ellos les toma cierta parte del reino. Y con esa imagen de Jesús sosteniendo a los niños, pasando un tiempo con los niños y los adultos en un lugar secundario, fuera de ese círculo, Jesús les estaba diciendo a los discípulos: hey, no uses el poder, no uses el prestigio, no uses el estatus, ni siquiera usa la edad para determinar de quién pertenece el reino de Dios.
Y algo maravilloso puedo yo encontrar en esa imagen. Algo maravilloso puedo encontrar en las palabras de Marcos, y es: aún el más insignificante puede recibir el reino de Dios. Aún el más pecador, aún el más indigno, aún el que quizás no ha llegado a ese estándar religioso, aún cualquiera puede recibir el reino de Dios. Jesús entonces dice: necesitan recibir el reino de Dios como lo recibe un niño. Ojo con eso. Había líderes religiosos en ese contexto, discípulos aprendiendo de Jesús, y no dijo: debes de recibir el reino como Pedro, debes de recibir el reino como los fariseos, como los maestros de la ley. Tienes que recibir el reino como Juan, que me ama. Él dice: tienes que recibir el reino como niños. Entonces surge una gran pregunta: ¿qué significa entonces exactamente recibir el reino como niños? Piensa en un cumpleaños. ¿A cuántos de ustedes les gustan los cumpleaños? Yo conozco varias personas de aquí de la audiencia que yo me quedo asombrado con la pasión con que celebran sus cumpleaños, ¿verdad, Anabel? O sea, yo conozco personas que les encanta, hacen toda una logística porque les fascina celebrar sus cumpleaños. Y eso es muy agradable, se debe celebrar la vida. Pero me fascina ver cómo se celebran los cumpleaños en los niños. Porque hay comida, porque hay juegos, porque hay el famoso pastel, torta, como le digan en su país. En México hay hasta un payaso. O sea, tiene que haber un payaso en las fiestas. Yo me quedo asombrado cuánto dinero gastan, al menos en mi ciudad, allá en Monterrey, los papás para lanzarle fiestas a sus niños. Traen un payaso con sonido, brincolines, todo un asunto. Y nunca puede faltar los regalos. Y lo fascinante cuando uno está en los cumpleaños de un niño es ver la cara del niño cuando recibe ese regalo. Es con mucha emoción, con mucha pasión, con mucha expectativa, con mucha alegría. Lo agarra y lo quiere abrir, pero sabe que no se puede abrir en ese momento, y va y lo lleva a la mesa de regalos, porque hay una emoción tan grande cuando recibe ese regalo. En México, una de las cosas que se hacen es que no se abren los regalos sino hasta un punto casi final de la fiesta del niño. Y no sé si esto lo hacen en su país. El indicador para que el niño abra el regalo es una especie de porra o gritos, y es como este: que lo abra, que lo abra, que lo abra. Entonces el niño ya sabe que tiene que ir a agarrar el regalo y empezar a abrir cada uno de esos regalos que él o ella recibió. ¿Estamos aquí? Recibir regalos es agradable, es muy agradable, porque hay un beneficio muchas veces dentro de él. Hay algo dentro del regalo que muchas veces tú necesitas, o hay algo que no tienes, y que al recibir ese regalo lo recibes. No tienes que hacer nada, no tienes que pagar por el regalo, simplemente lo recibes. Lo recibes. El reino de Dios definitivamente es un regalo. Esa es la parte donde te voy a motivar mucho a que escuches, analices, interiorices y que lo apliques en donde estás en tu vida. Porque el reino de Dios es un regalo con múltiples beneficios dentro del mismo, con múltiples regalos dentro del mismo. Y eso es algo que a veces olvidamos, porque no entendemos lo que significa el reino de Dios.
Por eso que el mes de julio, ¿cuántos de ustedes estuvieron en la serie Venga a tu Reino del mes de julio? Les hablé toda la serie Venga a tu Reino, porque el enfoque era que tú aprendieras sobre este concepto teológico del reino, en donde les platiqué que el reino de Dios vino a la tierra, el reino de los cielos vino a la tierra con la venida de Jesucristo. Y Jesucristo entonces vino a traer lo que al mundo le hacía falta. El mundo estaba carente de salvación. Jesús trajo salvación, amén. El mundo estaba carente de libertad espiritual, estaba carente de libertad, y Jesús, cuando vino a la tierra, trajo el reino de los cielos trayendo libertad. Jesucristo vino al mundo y trajo lo que hay en el cielo y lo posicionó con destellos aquí en la tierra de sanidad, de paz, de justicia, de esperanza. Cuando tú y yo pensamos en el reino de Dios, tenemos que pensar que el reino de Dios es todo un regalo compuesto por múltiples regalos, por múltiples beneficios que conllevan la salvación, la libertad, la sanidad, la paz, la justicia, la esperanza, el amor. Todo eso dentro de un mismo regalo, el reino de Dios. Y lo maravilloso de esto es que todo lo que el reino de Dios nos ofrece, no en la eternidad, no tienes que morir para recibirlo, sino aquí en la tierra, son cosas que eventualmente Dios sabía que ibas a necesitar en algún punto de tu vida aquí en la tierra. Y Dios, porque nos ama tanto, no quiso esperar a darnos estos regalos hasta que pasáramos a la eternidad, sino en la tierra, que es donde muchas veces lo necesitamos. ¿Cuántos de ustedes no han pecado? ¿Cuántos no hemos pecado? A lo mejor pecaste antes de venir a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes no han estado enfermos en algún momento de sus vidas? No. O han recibido un diagnóstico bastante estresante, preocupante. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no hemos sido víctima de la injusticia? ¿Migración? Mejor ahí me quedo. ¿Cuántos hemos pasado por un momento aquí en la tierra que hemos necesitado de paz, de esperanza? ¿Te das cuenta? El reino de Dios es un regalo con múltiples regalos y beneficios dentro de él. Entonces, estos regalos que Dios nos da al recibir a su reino no tienen que esperar cuando pasemos a la eternidad. Estos regalos pueden ocurrir hoy mismo. Hoy mismo. Es decir, que cuando tú y yo pecamos, tenemos que saber que el reino de Dios nos da perdón y salvación. Amén. Y que no tengo que esperar un año o a la eternidad para recibir eso. Quiere decir que cuando tú y yo nos enfermemos o nos den un diagnóstico médico muy preocupante, sí, ve al doctor, toma esos medicamentos, cuida tu cuerpo, pero también tienes que saber que el reino de Dios, en el nombre de Jesucristo, te da la sanidad que tú llegues a necesitar. Eso es lo que hay en el reino de Dios. Quiere decir que cuando pasamos por momentos en donde necesitemos paz, aún en medio de la tormenta, ahí el reino de Dios te regala la paz que en ese momento tú necesitas. Cuando parece que todo se ha perdido y no sabes qué más sigue, tu esperanza se ha ido, tienes que mirar al reino, recibirlo, porque el reino de Dios te da la esperanza que en ese momento tú y yo necesitamos. Como te das cuenta, el reino de Dios es un regalo con múltiples regalos, y nosotros podemos recibir esos beneficios del reino. Pero para poderlo recibir, ese es el asunto, para poder recibir los regalos del reino, tienes que tú y yo entonces recibir el reino. Es decir, tú y yo no podemos recibir los regalos sin primeramente recibir el reino.
Si yo quiero la salvación, si yo quiero la sanidad, si yo quiero recibir el beneficio de la paz, primero tengo que recibir el reino. Tengo que estar dentro del reino. Y cuando estoy dentro del reino, agárrate, porque en medio del pecado, en medio de la intranquilidad, en medio de la desesperanza, ahí el reino se va a manifestar dándote lo que más tú necesitas en ese momento. Esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias. Cuando estamos fuera del reino, si nos hace falta algo, ok, lo entiendo, estamos en serios problemas. Pero cuando estás dentro del reino, tranquilo, que el reino se encarga de darte lo que en ese momento a ti te hace falta. Por eso lo lindo del reino es que el reino de los cielos no se quedó en los cielos. El reino de los cielos ha bajado aquí en la tierra, y ha bajado Costa Road con sus múltiples regalos. Ha venido a bajar con sus múltiples regalos, y lo único que tienes que hacer es extender tus manos y recibirlo, porque así es el reino. No tienes que hacer nada, no es por méritos, no es porque te lo has ganado, es simplemente porque así es Dios. Dios te ha dado ya el reino. Lo único que tienes que hacer, happy birthday, es porque Dios te lo ha entregado. El reino de Dios no lo compras. El reino de Dios no tienes que llenar una checklist de estándares religiosos. Mira, el reino de Dios es así de simple. Cuando decides recibirlo, entonces el reino te da lo que necesitas. ¡Aleluya! No tienes que hacer nada, Costa Road. Solamente recibirlo como un niño. Como un niño recibe un regalo de cumpleaños. Con emoción, sin complicaciones, sin condiciones, con simplicidad. ¿Cómo recibe un niño los regalos de cumpleaños? Con alegría. No quiere esperar, con impaciencia. Dámelo. Ya llegó mi amigo con su regalo. Imagina si tú y yo pudiéramos recibir el reino como el niño recibe un regalo. Muchos de ustedes siguen esperando la sanidad, la esperanza, porque quizás la clave está en la actitud con lo que vas tras lo que te hace falta, que ya está en el reino aquí en la tierra. Recibir el reino es recibirlo como un niño lo recibe cuando está en la iglesia, con esa libertad, con esa emoción, sin tantos peros. Simplemente se involucra, se mete a lo que se está haciendo. El asunto es que a veces pensamos que nos gusta más, o muchas veces nos gusta más, considerar que somos adultos maduros. Y mira que aquí es donde nos diferenciamos de los niños cuando se trata de recibir el reino de Dios. Porque un adulto, cuando se trata de recibir el reino de Dios, un adulto quiere entender todo. Quiere entender todo. Mira, espérame. O sea, que yo puedo tener perdón cuando yo me arrepiento de mis pecados y por el sacrificio de Jesucristo en la tierra. No lo entiendo. ¿Cómo que yo puedo tener el perdón? Un niño simplemente confía. La maestra suelta una enseñanza, dice: Dios te ama y Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti, por amor a ti. Y el niño confía en lo que se le está diciendo. No le pone tanto pero al aprendizaje y desarrollo. Un adulto calcula. Un adulto dice: bueno, sé que tengo que acercarme a Dios, sé que tengo que ya buscar más de Dios, pero significa que tengo que orar en la casa, leer la palabra. Eso significa que tengo que ir a la iglesia, significa que tengo que servir, significa que tengo que meter ahora a Dios en mi agenda semanal. Pero trabajo, pero quiero pasarla con los amigos, pero también quiero hacer esto. Empieza a hacer calculaciones de tiempo. Un niño simplemente lo hace. ¿Quiere servir dirigiendo el servicio? Sí.
no sabe ni el problemón ni el reto que se mete. El niño simplemente dice sí, lo voy a hacer. Un adulto sospecha. Es que no sé si la verdad es meterme a Dios va a ser es lo correcto. Nunca he ido a una iglesia, nunca he orado. Que si voy y la gente es rara. Que si no sé, que si las enseñanzas son no sé, no son correctas, sospecha. Un niño simplemente lo recibe. Un adulto condiciona el reino. Dios, voy a acercarme a ti, voy a buscar de ti si me sacas de esta, si obras en esta situación. Un niño no condiciona, simplemente lo hace. Recibe el reino, se involucra, se engancha en las cosas de Dios. Si el reino de Dios entonces es salvación, sanidad, es esperanza, es paz, es justicia. Si el reino de Dios entonces es todo esto, entonces, y todo esto está aquí en la tierra, ¿por qué no la complicamos tanto? ¿Sabes lo que he descubierto? Es que nosotros como adultos, a diferencia de los niños, somos tan complicados. Somos tan complicados, cuestionamos todo, preguntamos todo, dudamos, sospechamos, nos hacemos los duros cuando se trata de las cosas de Dios. Y aquí es donde tenemos que recordar cómo los niños son y el gran aprendizaje que los niños nos dan sobre el tema de fe. Si el reino de Dios es todo esto, déjame tener una pregunta muy personal. ¿Qué tanto nosotros nos complicamos la fe cuando se trata de recibir el reino de Dios y sus regalos? ¿Qué tan complicados somos? ¿Qué tantos peros le ponemos a Dios cuando se trata de poder acercarnos a su reino y recibir lo que el reino nos da? Eres como aquellos que calcula todo. Eres como aquellos que si no lo entienden no lo reciben. Eres como aquellos que simplemente sospechan de todo lo que se trata de la fe de Dios. Eres como aquellos que condicionan a Dios de que si Dios tú no haces esto, yo no me meto en tu reino. ¿O harías lo que haría un niño? Simplemente recibirlo, confiar, no condicionar y hacerlo. ¿Estamos aquí? Aterrizo con esto. Dios nos envió su precioso reino de los cielos aquí a la tierra. Dios pudo haberlo mantenido allá arriba, pero Dios vio que la necesidad del ser humano por ciertas cosas, Dios vio que el ser humano iba a necesitar de ciertas cosas y lo envió cuando envió a Jesucristo a la tierra. Y no necesitamos para recibir su reino y los beneficios y estos regalos de un título universitario. Tampoco necesitamos tener una maestría, un doctorado, mucho menos poder, prestigio, estatus o una edad particular. Tampoco necesitamos cumplir con un estándar religioso. No, lo único que necesitamos es recibir el reino como un niño. Cuando un niño recibe un regalo, lo recibe con emoción, lo recibe con pasión, con expectativa, y lo recibe porque sabe que alguien se lo está dando. Tú y yo recibimos el reino, escucha, no por mérito, no por mérito. Lo recibimos porque ya alguien nos lo está regalando. Y ese alguien, Dios, sabe que tarde que temprano hay cosas que tú vas a necesitar aquí en la tierra. Y Dios quiere estar contigo en la eternidad. Y sabe que muchas de las cosas que tú y yo vamos a necesitar en la tierra son determinantes para que tú te mantengas dentro o fuera del reino. Y lo que Dios hace es enviarte todos estos regalos para decirte: hey, todavía tengo más. Pero el mayor regalo no está aquí en la tierra. El mayor regalo está en la eternidad. Pero mientras tanto te voy dando destellos de estos regalos para que creas que el reino de los cielos es un gran regalo eterno que empezamos a recibirlo aquí en la tierra. Por eso
Cuando alguien use el poder, el prestigio, el estatus, la edad o cierta métrica para decidir, determinar quién debe de recibir, quién es digno del reino de los cielos y quién no, recuerda que el reino de Dios es para el más insignificante, el más pecador. El reino de Dios es aún para el más indigno. Es para aquel que tú dices, no, de toda esta lista él es el peor para recibirlo. Aún es para ese familiar, para ese amigo, a ese compañero de trabajo que nos hace la vida imposible, para ese manager. Para todos ellos es el reino de Dios. Y aún el reino de Dios es para los más pequeños, incluyendo esas preciosas criaturitas que nos sacan a veces una cana por aquí y una cana por allá y desafían nuestra paciencia. Quizás Dios los está usando para moldear ciertas cosas que tú y yo no tenemos en ese momento. Por eso durante esta serie queremos mirar a los niños y no solamente celebrar la gran bendición que tenemos como iglesia de tenerlos entre nosotros, sino de aprender de su fe, de sus virtudes, de sus características, como una guía en nuestra fe y en nuestro día a día. Y ese es el mensaje el día de hoy. Amén, amén y amén. Pónganse sobre sus pies, por favor. Cierren sus ojos ahí donde están. Cierren sus ojos ahí donde están. Y vamos a Dios en oración. Recibir el reino Costa Road es para cualquiera. Y yo no sé si te has sentido que has estado fuera del reino por las complicaciones, por los peros que le has dado a Dios, o por simplemente no se ha convertido en una prioridad. Pues yo no sé si estás ya dentro del reino y tú puedes decir, pastor, yo sí siento que estoy dentro del reino. La enseñanza del día de hoy nos recuerda lo importante que es recibir el reino de Dios para estar dentro del mismo. Porque cuando estás dentro del mismo hay salvación, libertad, sanidad, paz, amor, justicia, esperanza. Para que si en algún momento lo necesitamos, recordemos que ya alguien nos lo está regalando. Padre, hoy venimos delante de ti. Claro, nuestro corazón se emociona tan solo de pensar en todos los regalos que el reino de Dios nos da aquí en la tierra. Claro, mi Dios, que nuestro corazón se mueve de agradecimiento al saber que tú nos has dado regalos aquí en la tierra para cuando nos hagan falta, Señor, podamos recurrir a ellos. Pero a veces, mi Dios, actuamos como adultos bastante maduros, que muchas veces esa madurez se torna en complicaciones para acercarnos a ti, para recibir de ti lo que tú tienes para nosotros. Y Dios, si alguien en esta hora ha creado, Señor, en su corazón, en su vida, una barrera de complicaciones, una muralla, Señor, de condiciones, Padre, yo espero que este mensaje haya sido inspirador, que no viene, Señor, de uno, viene de tu palabra y viene de los más pequeños. Ayúdale, Señor, a identificar cuáles son aquellas cosas que han complicado en ellos el recibir el reino, el entrar a Él. Incomódalos, Espíritu Santo, a poder identificar qué son aquellas cosas, condiciones, peros que han sido una muralla entre ellos y tú. Y ayúdanos, Señor, como un entero, como un solo cuerpo, a poder tener la actitud que tiene un niño cuando se trata de recibir el reino, cuando se trata de buscarte, cuando se trata de acercarnos a ti. Danos esa actitud, Señor, simple, sin complicaciones, sin condiciones, emocionada, una actitud, Señor, alegre, pero también confiada de cuando recibimos el reino no hay nada malo que temer, sino todo lo contrario. Hay beneficios y regalos
nuestro nombre. Padre, por eso, si alguien el día de hoy está pasando por pecado, regálales la salvación, regálales el perdón. Si alguien, mi Dios, en este momento está atravesando por enfermedad, el diagnóstico médico, Señor, ha llegado y parece que no ha sido tan favorable, Padre, que el reino de Dios en este momento se le manifieste en la punta de la cabeza hasta la punta del pie y traiga la sanidad que ese cuerpo necesita. Padre, si alguien en este momento se siente esclavizado, oprimido, atado, en el nombre de Jesús, que el reino de Dios, trayendo libertad sobre los cautivos, se manifieste liberándole. Si alguien, mi Dios, en este momento está atravesando por una tormenta, por una preocupación e intranquilidad, que la paz que solamente habita donde tú habitas, donde habita el Rey, ahí habita, Señor, tu paz, venga y traiga la paz sobre esa persona. Que le inunde, Señor, y disipe todo miedo, temor, preocupación. Padre, si alguien entre nosotros ha sido víctima de injusticia, que el reino de Dios venga e intervenga por ellos a su favor, trayendo la justicia a sus vidas. Y si alguien, Señor, ha estado atravesando por una etapa en donde parece que la esperanza se ha esfumado, todo se ha perdido y todo se ha venido abajo y no hay ni siquiera un rayo, Señor, de luz, trae la esperanza a sus vidas. Gracias, bendito Dios, por traer el reino de los cielos aquí en la tierra y por sus múltiples regalos para nosotros. Hoy recibimos ese reino en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y la iglesia de Cristo dice amén y amén.